Hoy nos hace el favor de acompañar la doctora Rocío Martiñón Ríos, toxicóloga clínica pediatra. Ella es médico adscrito al Hospital para el Niño del Instituto Materno Infantil de Estado de México. Doctora, bienvenida, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes por permitirme estar aquí. Gracias, doctora, bienvenida, que además, hemos de decir, es la doctora y una comitiva que la Así es, sus asesoras. Sus asesoras Así están es. con nosotros. Saludos a las doctoras que nos acompañan detrás de micrófonos y que están con nosotros también acompañándonos en esta entrevista especial para la doctora Rocío Martiñón Ríos, toxicóloga clínica y pediatra. Es del Hospital del Niño aquí en el Estado de México. Médico adscrito para el Hospital del Niño. Muy bien. Así es. Doctora, sabemos que en estos días se está celebrando el Día Internacional de la Toxicología. Platíquenos qué es la toxicología y qué hace el médico toxicólogo. Claro que sí. Bien, el 24 de abril se conmemora el Día Internacional de la Toxicología. Y pues es una ciencia que se encarga de ver los efectos adversos de todo lo que nos rodea prácticamente al ser humano en nuestra salud. Y esto tiene que ver con todos los agentes físicos, químicos, biológicos, prácticamente todo tiene relación con nosotros. Ya está escrito que la dosis hace el veneno, ¿no? Entonces, prácticamente con cualquier cosa que nos podamos exponer, si es en una dosis superior o excesiva, puede hacernos daño. Y el toxicólogo se encarga de ver y analizar estos efectos en la salud del ser humano. Y el objetivo principal es prevenir. O sea, igual ya lo identificamos, ya ocurrió, pero podemos ir más allá con la prevención al analizar e identificar qué causó ese tipo de efectos. Puede ser cualquier elemento en el entorno. Cualquier. El agua, el café, incluso, lo que estamos tomando. Empezando por el agua, es que por ahí le podemos Así comenzar, es, ¿no? sí. El exceso de agua puede ocasionar un shock en el sistema del ser humano. Totalmente. Entonces es importante pues tomar en condición ello, porque muchas veces pensamos que, bueno, pues si hablamos de toxicología, pues quizá tendríamos que hablar de algunos elementos extraordinarios, y en realidad no, es prácticamente todo lo que nos rodea. Así es. ¿Y hay diferentes tipos de toxicólogos? Así es. Existen diferentes ramas en la toxicología. Es muy grande, como todo se analiza todo lo que nos rodea, pues es súper amplio. Claro. Entonces uno no puede abarcarlo todo. Entonces se divide en ciertas ramas que son las que estudian lo que tiene que ver con el medio ambiente y sus efectos a la salud del ser humano, que es la ecotoxicología. Hay otras que tienen que ver con todos los procesos industriales y laborales y eso cómo afecta a la salud del ser humano. Otras que tienen que ver con estudios solamente de laboratorio y qué se va a encontrar de alteraciones en la salud. Otras que son las forenses, ¿no? Una vez que fallecimos o que se fallece, pues qué tipo de agentes fueron los causales, porque a veces nunca se sabe y esto tiene mucho impacto, sobre todo pues en la medicina legal. Y están los médicos toxicólogos clínicos, como yo. O sea, hay diferentes tipos de toxicólogos. Así es. ¿Y usted es clínico? Soy toxicóloga clínica, entonces el toxicólogo clínico específicamente ve todo lo que se relaciona con la salud y la medicina, ¿no? Entonces, claro, prácticamente nos enfocamos en salvaguardar y ver y analizar a lo que el ser humano se expuso y cómo se afectó. Y obviamente, como que lo más importante de este análisis es que se relaciona con otro tipo de áreas de la medicina. Entonces, no solo es como lo que vemos y se expuso ya, sino que eso tiene que ver con a lo mejor áreas de especialidades como los pediatras, como los que ven adultos, como los que ven urgencias, como los que ven medicina crítica, ese tipo de cosas. Ahorita, de lo que estaba platicando, hay el común denominador, mucha gente dice, no seas tóxico. Sí, no sé, se puso de moda. Sí, de verdad. Sí. ¿Por qué él dice, es que no seas tóxico? ¿Por qué? Se entiende como agresivo, como nocivo, como dañino, ¿no? Y siempre que dicen esa frase yo digo, no son tóxicos. La tóxica soy yo, ¿no? Sí, por la especialidad, claro, ¿no? Claro. Sí, pero es que son frases sueltas, ¿no? Que pues de dichos populares, exactamente. ¿No? Es que eres un tóxico. Sí, ¿y qué? Pero sí, ¿qué? ¿Pero por qué soy tóxico? ¿O por qué doy a entender eso? Sí, es como una malinterpretación. Nos ven como... Efectivamente se interpreta como lo nocivo y así es como dañino, agresivo. ¿Y cómo se prepara un toxicólogo clínico? Pues primero estudiamos medicina.
y posteriormente hacemos una especialidad en ya sea medicina interna, en urgencias médico-quirúrgicas o en pediatría, ¿no? Como mi caso. Posteriormente hacemos una subespecialidad o alta especialidad como que se reconoce aquí en México de 2 años por lo menos. Así comienza la preparación, la carrera. ¿Por qué es importante que el Hospital del Niño cuente con una especialidad de estas características, doctora? El toxicólogo pediatra, recién di una ponencia sobre si es un lujo o una necesidad, ¿no? Y la verdad es que son tantos las sustancias a las que nuestros hijos se pueden exponer. Bueno, que 1 y 1000, ¿no? Exacto, Sí. entonces que poderlo reconocer, identificar y manejar de manera adecuada marca la diferencia entre no solo que viva, sino que viva con calidad. Y yo creo que eso hace la diferencia con los abordajes correctos. Y ahí creo que entra la trascendencia de poder ahora colaborar y trabajar de la mano, no solo pues con el Hospital para el Niño, sino con toda la población y sociedad que requiera a un pediatra para este tipo de casos. El toxicólogo pediatra atiende los casos de intoxicación en los menores, ¿se entiende de esa manera? Así es. Y un menor puede estar intoxicado sin que tenga manifestaciones físicas delicadas, es decir, que nos lleven de inmediato a urgencias. El niño puede estar intoxicado por largo tiempo sin que nos demos cuenta. Sí, tenemos intoxicaciones agudas y crónicas, o sea, algo que ocurre en ese momento, que la mayoría en los casos de los niños va a ser en ese momento. Sí, que causan un shock y corremos a urgencias. Así es. Pero entonces hay casos en donde no se manifiestan de manera inmediata. Y hay otras que van a ser crónicas, asociadas a exposición, por ejemplo, por plomo, metales pesados, ¿no? ¿Y cómo se manifiesta entonces en el cuerpo del pequeño? Existen diferentes manifestaciones. Entonces, obviamente, siempre, como no conocemos de tóxico, vamos a buscar otras entidades, Sí, claro. otras causas. Otras y vamos a pensar explicaciones. todo, hasta cáncer, ¿no? Que seguramente también ya es complicación asociada a esta exposición, Sí. pero puede ser el agente o el origen alguna exposición de estas. Entonces sí hay cronicidades. Y esto hay que ponerlo de manifiesto, porque muchas veces decimos, es que no sube de peso porque así es su papá. Su papá es flaco y el bebé pues, es flaquito natural. O no crece porque pues, pensamos que así le tocaron los genes. ¿Estos pueden ser manifestaciones físicas de una intoxicación crónica? La falta de peso, la pérdida de su crecimiento normal, natural. Puede ser en este tipo de exposiciones como a metales. Como a los metales pesados. Así es. En México tenemos una cultura bien grande de pues, la elaboración de artesanías. Muchas tienen que ver con artesanías de barro. Sabemos que mucha de esa pintura con la que tradicionalmente se realiza está expuesta o está contaminada con metales pesados. ¿Eso sigue siendo una realidad actualmente en México? Sí, pero también ya está reglamentado. Regulado, ¿no? ¿no? Sí, Entonces claro. ya sabemos, esto es precisamente lo que hace el análisis de lo que nosotros hacemos. Se identifica que esto lo puede causar, entonces nosotros hacemos nuestra recomendación, no hacerlo, no consumirlo, no probarlo, no utilizarlo. Y eso es, pues, obviamente lo que va a marcar la diferencia de que sigan existiendo casos o exposiciones a las que no. También quisiera marcar que hay una diferencia importante. O sea, yo me puedo exponer a algo que puede ser dañino y no desarrollar una intoxicación, pero sí me expuse. Y a lo mejor en esa exposición, pensando que puede ser totalmente grave, hago una serie de acciones que pueden ser innecesarias. Entonces, ahí también entramos nosotros, ¿no? Para decir, bueno, no, calmen. No es necesario. No es necesario ir tan lejos, hacer ¿no? tanto porque es a lo mejor innecesario. Entonces, este tipo de cosas son importantes. También es importante ir con el médico especialista. Poco se habla de los especialistas en toxicología. Así es, sí. ¿No? No, y qué bueno que toca el tema de lo que hemos platicado, Alejandro, cuando las bolitas en los niños, la obesidad de los niños, que los papás, pues no nos vamos a fondo a checar esta situación. ¿Cómo podemos prever que un niño tenga este problema? ¿Cómo nos podemos dar cuenta o qué tenemos que hacer? Claro que sí. Bueno, en el caso de las exposiciones en pediatría, este tipo de accidentes que pueden ocurrir, que son la mayoría, ¿no? Asociado a un descuido, ¿no? Yo soy mamá también y sí es cierto eso de que en un segundo pasan muchas cosas. Sí, claro. Totalmente de acuerdo, y uno no puede satanizar a los papás, sí ocurre. Entonces, nada más hay que tener ciertas precauciones para evitar este tipo de peligros, ¿no? Entonces, primero, reconocer que hay sustancias que pueden ser sumamente peligrosas para ellos, que esos pueden generar la muerte.
y que ese tipo de sustancias tienen que estar resguardadas, porque si las usamos nosotros como adultos para limpiar, para hacer ciertos procedimientos en el hogar, tienen que tener un resguardo, ¿no? Claro. En alto, bajo llave, y para el profesional de salud tiene que saber qué tipo de sustancias van a poner en riesgo la vida de un menor. Entonces, esas son como las más importantes. Que después puede pasar que hay otras que van a condicionar otro tipo de alteraciones que también pueden poner en riesgo su vida, como ya lo vimos, exposiciones a metales que en situaciones crónicas pueden generar otro tipo de enfermedades. Lo más importante es evitarlo, prevenirlo. Claro. Entonces, para prevenir, ¿cuáles son los casos de mayor incidencia en temas de emergencias que tengan que direccionarse directamente con los pequeñines? Cualquier exposición en menores de 5 años, que si sospechan o no que pueda ser un producto del hogar o que lo utilizan para limpiar la estufa. ¿Cómo se manifiesta? O sea, yo como papá, ¿qué tengo que ver? Desafortunadamente, pueden ser asintomáticas. Entonces, es el antecedente de mi pequeñito estaba aquí hace unos segundos, me volteé, ella se había tomado un frasco de lo que estaba en la gaveta, por ejemplo. Sí, que te lo encuentras y trae el frasco en la mano y está a mitad de llenado y no tiene nada, el bebé lo ves bien, pero ya notas que el frasco está disminuido, que seguramente lo ingirió, lo pudo haber ingerido. Pueden ser medicamentos, pueden ser sustancias para limpieza, y en ese momento nadie sabe si es o potencialmente letal o no. En ese momento hay que acudir a urgencias, en ese momento. Y llevar el frasco. Así es. O estamos al alcance también de un WhatsApp, de una llamada telefónica, de un correo electrónico, para que podamos apoyarlos si tienen dudas específicamente. Qué importante, sobre todo en estos tiempos en donde los niños se mantuvieron encerrados durante largos periodos o cuando viene el periodo de vacaciones, también sabemos la alta incidencia de accidentes a nivel del hogar con los pequeñines particularmente. Entonces, pues lo de siempre, ¿no? Estar muy pendientes siempre de los pequeñines, de saber qué es lo que están haciendo y también de lo que se llevan a la boca. Prevenir, así es. Doctora, ¿qué es un centro toxicológico? Los toxicólogos podemos laborar como ahorita en el Hospital para el Niño, en un servicio de urgencias, como operativos, pero también existe la posibilidad de trabajar en un centro toxicológico. Actualmente su servidora dirige un centro toxicológico que recién se inauguró en esta ciudad, que es el Centro Toxicológico del Hospital General Toluca, del ISSSTE. Entonces, ahí, vean, prácticamente lo que hacemos, lo que hace un centro es tener como a profesionales capacitados, toxicología clínica, laboramos ahí un toxicólogo egresado de urgencias, otro pediatra, y entre los tres pues vemos todo lo que se pueda ver en toxicología. Además, el centro va a permitir dar asesoría, también se hace investigación clínica y se desarrollan ciertas actividades, ¿no?, para prevenir este tipo de exposiciones en la población, adultos y niños. O sea, prácticamente podemos ver a todo tipo de personas. Muy bien. Está usted escuchando una entrevista especial con la doctora Rocío Martiñón Ríos, toxicóloga clínica y pediatra del Hospital del Niño en el Estado de México, en Toluca, más concretamente. Así es, en Toluca. Doctora, como sabemos en los hospitales siempre hay códigos, que el código rojo, que el código verde. ¿Hay un código tóxico? Así es. Recién nosotros empezamos a desarrollar, recién la inauguración, un proyecto que se llama Código Tóxico, en el que prácticamente se activa por medio de un chat. Están todos como autoridades y directores de hospitales, donde nos informan que hay un caso de una intoxicación, exposición o que duden, sospechen. Y entonces nosotros pedimos ciertos datos y sobre eso se va a hacer el análisis de dónde está ubicado, si podemos nosotros darle el apoyo solo en asesoría manejo o requiera de una intervención en un hospital. Y vemos dónde está ubicado para que se dirija al más cercano o por su tipo de derecho a audiencia se dirija a la unidad como lo que más le corresponde. Claro. Entonces es una medida para agilizar y evitar la muerte en intoxicaciones graves, ¿no? Y poder apoyar cuando sean exposiciones de bajo riesgo, que no generan este tipo de intoxicación. Lo que ya nos comentaba. Así también, ¿no? Y no ir tan lejos. De repente, pues sí, puede haber un estado de emergencia en la familia y que nos lleve justamente a salir corriendo, ¿no? Y quizá no era tan necesario. Y eso nos evita también dolores de cabeza adicionales.
es importante que lo tome en consideración y que, pues como siempre, seamos responsables lo más que se pueda como padres de familia, que nos acompañemos también de los números telefónicos adecuados y que sepamos que también hay especialistas de alto nivel en el Estado de México, como la doctora Rocío Martiñón, que están trabajando hoy por hoy en la mejora sustantiva de la calidad de vida de los niños. Fíjate que cuando hay temas tan interesantes y preguntas que se caen en el tintero, se nos va el tiempo muy rápido. Más rápido, ¿no? Sí. Como que habitualmente cuando sucede, es la norma. Cuando más interesante está la entrevista, habitualmente tiene este ritmo mucho más acelerado. Y ya estamos sintiendo ahí la señal de que ya tenemos que terminar. Doctora, ¿cómo podemos comunicarnos con usted o al Centro Toxicológico del Hospital General de Toluca? Claro que sí. El número telefónico del Centro Toxicológico es 722-638-5047. Y ¿No pues, lo repite, por favor? 722-638-5047, a sus órdenes. Y obviamente por cualquier medio tenemos también redes sociales, Centro Toxicológico Hospital General Toluca, y pues también el Hospital para el Niño, lo que necesiten. ¿Y cuál es el horario de atención? 365 días del año, las 24 horas del día.